Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos en serio. ¿Qué dice de ti el lugar donde prefieres estar? No el lugar que visitas en vacaciones, ni el que publicas en tus redes sociales, sino ese lugar al que vuelves cuando nadie te obliga a ser nadie. Ese lugar donde sueltas el peso de existir hacia afuera. Para millones de personas en el mundo, ese lugar es simplemente su casa. Y lo curioso no es que lo prefieran. Lo curioso es por qué. Seguramente conoces a alguien así. O quizás tú mismo eres esa persona, la que declina la invitación del viernes con una excusa amable pero firme, la que siente un alivio genuino cuando los planes se cancelan, la que puede pasar horas enteras en su espacio, sin aburrirse, sin ansiedad, sin necesitar que alguien llene el silencio. No es que odien a la gente, no es que tengan miedo del mundo, necesariamente. Es algo más sutil, más profundo. Hay algo en el hogar que les devuelve algo que el mundo exterior les quita. Durante mucho tiempo, la cultura popular trató a estas personas como raras, como solitarias, incluso como tristes. Se les pegó la etiqueta de antisociales, de tímidos, de personas que necesitan salir más. Pero la psicología moderna ha empezado a contar una historia completamente diferente, y esa historia es mucho más interesante de lo que parece. Para entender por qué algunas personas aman profundamente quedarse en casa, hay que entender primero cómo funciona la energía humana. No la energía en sentido físico, sino la energía psicológica. Esa reserva interna que usamos para relacionarnos, para procesar estímulos, para estar presentes en el mundo. Hay personas que se recargan en compañía. El ruido, el movimiento, la interacción social las llena. Pero hay otras personas para quienes cada conversación, cada mirada, cada entorno desconocido representa una pequeña extracción de esa reserva. No porque sean débiles, sino porque su sistema nervioso procesa el mundo con más intensidad. Reciben más información, sienten más matices, y eso tiene un costo energético real. Quedarse en casa, entonces, no es un escape del mundo, es una forma de recuperarse de él. Es el espacio donde el sistema nervioso finalmente puede soltar la guardia, donde no hay que interpretar señales sociales, donde el ambiente es predecible y seguro. Para estas personas, el hogar no es solo un lugar físico, es un estado mental. Existe también algo que los psicólogos llaman procesamiento profundo. Hay mentes que no pueden simplemente pasar por las experiencias, tienen que digerirlas, analizarlas, integrarlas, y eso requiere tiempo, requiere silencio, requiere ese espacio íntimo donde nadie interrumpe el proceso interno. En casa, ese proceso puede ocurrir con libertad. Afuera, constantemente se interrumpe. Pero la historia no termina ahí. Para muchas de estas personas, la relación con el hogar viene de mucho antes. Viene de la infancia. Piensa en el niño que creció en un ambiente familiar donde el mundo de adentro era más rico que el de afuera. El que aprendió a leer solo en su cuarto mientras los demás jugaban en la calle. El que encontró en los libros, en el dibujo, en su propia imaginación, un universo tan completo que lo exterior le parecía, simplemente, menos interesante. Para ese niño, quedarse en casa nunca fue un castigo. Fue siempre una elección. Hay también quienes desarrollaron este vínculo con el hogar como respuesta a un mundo que sintieron, en algún momento, impredecible o amenazante. No necesariamente por un trauma dramático. A veces basta con haber crecido en un entorno socialmente exigente, con expectativas altas, con la sensación constante de tener que actuarse a uno mismo frente a los demás. Para estas personas, el hogar se convirtió en el único escenario donde podían existir sin audiencia, y esa sensación nunca se olvida. La personalidad también juega un papel fundamental. Las personas con alta sensibilidad al entorno, aquellas que sienten los cambios de temperatura emocional en una habitación antes de que nadie diga una palabra, suelen preferir ambientes que puedan controlar. No porque sean controladoras en el sentido negativo del término, sino porque su percepción del mundo es tan vívida que necesitan reducir las variables. El hogar es el ambiente donde más variables conocen, y eso, para ellas, es libertad. Imagina a una persona que trabaja toda la semana rodeada de gente. Reuniones, correos, conversaciones, ruido. El viernes por la tarde, cuando cierra la puerta de su casa detrás de ella, siente algo que solo puede describirse como un suspiro del alma. Se sirve algo de beber, enciende una música suave y se sienta en silencio.
No hace nada espectacular, pero en ese momento algo en ella se asienta. Como cuando agitas un frasco de agua con arena y esperas a que todo se deposite en el fondo. O piensa en alguien que pasa horas reorganizando su espacio, cocinando algo con calma, leyendo sin apuro, viendo una película que ya ha visto antes porque le da seguridad. Desde afuera, puede parecer que no está viviendo. Pero desde adentro, esa persona está completamente presente. Está quizás más viva que nunca. Hay parejas donde uno de los dos necesita salir constantemente y el otro preferiría quedarse. Y muchas veces, el que se queda no es el que tiene el problema. Es simplemente el que sabe, con una claridad que a veces cuesta explicar, dónde está su centro. Si algo de esto te suena familiar, si alguna vez has sentido ese alivio cuando los planes se cancelan, si hay algo en ti que vuelve a respirar cuando finalmente estás solo en tu espacio, quiero que sepas algo. No estás roto. No estás evitando la vida. Estás escuchando algo que mucha gente ha aprendido a ignorar. La voz que dice, ¿cuándo necesitas parar? ¿Cuándo necesitas volver a ti? Vivimos en una cultura que celebra la extroversión, que premia al que está siempre disponible, siempre activo, siempre en movimiento. Y en esa narrativa, quedarse en casa puede sentirse como una confesión de debilidad, de falta de ambición, de miedo. Pero lo que la psicología nos dice es diferente. Nos dice que conocerse a uno mismo incluye saber dónde se recarga uno, y que hay una profunda inteligencia emocional en honrar esa necesidad sin disculparse por ella. Hay una frase que alguien dijo alguna vez y que se me quedó grabada. No todas las personas que se quedan en casa están perdiendo algo. Algunas simplemente ya saben dónde está lo que buscan. El hogar, para quien lo ama de verdad, no es un refugio del fracaso. Es el laboratorio donde se construye la vida interior. Es el lugar donde las ideas se convierten en pensamientos y los pensamientos en comprensión. Es donde uno aprende a estar consigo mismo sin huir, sin distraerse, sin necesitar que el mundo confirme constantemente quién es uno. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que más asusta del silencio propio, que en él no hay dónde esconderse de uno mismo. Pero también es donde, si te quedas el tiempo suficiente, encuentras algo que el ruido del mundo nunca podría darte. Encuentras la versión de ti que no necesita aplausos para existir. Así que la próxima vez que alguien te diga que deberías salir más, sonríe. Y recuerda que algunos de los viajes más profundos de la historia humana se hicieron sin moverse del mismo cuarto. ¿Y para ti qué es el hogar? ¿Solo una dirección o es el lugar donde tu alma respira? No olvides escribirlo en los comentarios. Me muero de ganas por leerte.